Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en El Salvador, el 13.4% de la población no tiene acceso a alimentos básicos. Lo que debería ser un derecho humano para muchos es una preocupación. Con este contexto, el próximo domingo se celebra a nivel mundial el Día de la Alimentación, una fecha en la que se busca hacer conciencia sobre el problema alimentario y fortalecer la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En ese contexto, El Salvador. Eso lo analizamos a profundidad. A diario una cantidad incalculable parar a los basureros. Pero mientras estos alimentos son desperdiciados, otras personas apenas tienen un bocado para llevarse a la boca. No hay con qué comer, está difícil la vida. Aunque uno quiera, diga, quiero comerme esto y esto, no le ayuda a uno. ¿Qué se va a andar accediendo? Uno a comerse un pedazo de carne a veces y compra su pedacito. Uno acude más a los frijoles porque le llevan un poquito. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El Salvador, al igual que el resto de países de la región centroamericana, enfrenta serios problemas alimenticios. Aquí el café. Una situación de que debe ser abordado a pesar de los avances que se han tenido, debe ser abordado por los niveles, digamos, de su alimentación que todavía se presentan. Se estima que a nivel nacional, cerca de 900.000 personas no logran acceder a los alimentos básicos. El problema se concentra principalmente en las zonas rurales. Las tasas más altas de subalimentación están en coincidencia con las áreas de mayor pobreza o pobreza extrema en el país. Por ejemplo, áreas del oriente del país, áreas de Morazán, San Miguel, del norte de la Unión, que son las áreas más afectadas en el país. La FAO señala que la crisis alimentaria que enfrentan muchas familias en el país es la causante de otros problemas como la desnutrición, que afecta principalmente a la niñez. Pero mientras la FAO afirma que en El Salvador el 13.4% de la población enfrenta problemas de subalimentación, otras instituciones como el Centro para la Defensoría del Consumidor asegura que las cifras son mucho más alarmantes. Ellos hablan de que el 54% de los ciudadanos enfrentan deficiencias alimentarias, una situación que a juicio de ellos debe ser atendida con prontitud. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Según el Centro para la Defensoría del Consumidor, la falta de alimentos impacta a miles de personas. Hablamos con una especialista en este tema y nos dijo lo siguiente. El tema de la alimentación, pues nosotros, el consumidor y la lucha de todas las organizaciones sociales, pues lo vemos como un tema de derecho. En realidad la alimentación es un derecho que todas las personas deben tener, de un acceso directo a los alimentos de manera permanente. No solamente se debe observar en cuestiones de cantidad, sino la calidad de la alimentación. Entonces, la alimentación de calidad juega un papel básico para tener una buena salud. Entonces, sabemos que si se cumple el derecho humano a la alimentación adecuada, estamos por ende cumpliendo otros derechos que sí están estrechamente vinculados con la alimentación, como la salud, ¿verdad? Y la equidad. Según las estadísticas que ustedes tienen, ¿cuánto es el porcentaje de la población que tiene el acceso o que no tiene acceso a una alimentación adecuada, llamémosle así? Sí, nosotros tenemos un estudio, es un análisis secundario de la encuesta de hogares que se hizo en el 2013, en donde se evidencia la inseguridad alimentaria y nutricional de la población. Entonces, en términos generales, pues la población que posee seguridad alimentaria en el área urbana solo es el 46%. Los que tienen seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿a qué nos referimos específicamente? Nos referimos a aquella población que tiene acceso a los alimentos. La familia del área rural no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos, ni mucho menos pues todos los otros servicios que se requieren en una familia. Tania, según estos datos que ustedes manejan, el problema se concentra principalmente en la zona rural. ¿Qué implica para una familia, y concentrémonos en la zona rural, no poder acceder a los alimentos necesarios? Se tiene claro que en la actualidad
la mala alimentación, la malnutrición, tiene efectos tanto en desnutrición como en sobrepeso y obesidad. Hay mucha prevalencia de anemia. Entonces, no hay una dieta que me supla los requerimientos necesarios. Ya destacamos el problema y en materia de soluciones todavía falta mucho para garantizar que las familias pobres tengan los alimentos adecuados. Así lo dijeron los expertos. Es un problema porque al final se hace un círculo. Si hay una niña con desnutrición, tenemos una mujer embarazada desnutrida con su bebé con desnutrición y deficiencia, con retraso en el crecimiento y por ende se va perpetuando el círculo, ¿verdad? Es un círculo vicioso de desnutrición y pobreza. La FAO señala que en los últimos años, si bien el problema de la mala alimentación ha continuado, pero ellos señalan que se ha reducido, digamos, ha pasado de 16% a un 13%. La subalimentación, ¿consideran ustedes que se ha avanzado en esa materia? Sí, a nivel de país se ha avanzado en el punto de disminuir los niveles de desnutrición severa, que es de la que más afecta a la población. Pero si nosotros estamos hablando en términos numéricos, se queda como un poco frío los números, porque ¿qué tanto afecta a la población? ¿Cuáles son las consecuencias para un niño o para una niña que tiene desnutrición severa en el futuro? ¿Cuáles son? Pues hay un daño cerebral irreversible. La capacidad a nivel de las escuelas es mucho más complicada porque no desarrollan su capacidad cerebral al 100%. El desarrollo neuronal es deficiente. Las acciones que se deben desarrollar para mejorar la calidad de la alimentación de la población no solamente es educar ni orientar. No es suficiente con un programa estatal, se tiene que hacer algo más permanente, una política permanente que no venga a ser de pasada o que no venga a votarse con otro gobierno. Entonces, sabemos de que la población infantil y los adolescentes, pues con ellos es que se tiene que empezar a trabajar. Mientras tanto, no se apruebe una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Entonces, hay buenas iniciativas que pueden marcar la diferencia, pero sí se necesita como avanzar más en ese sentido.